Bueno, abran sus Biblias a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y estos domingos este año estamos apartando, estoy dando una serie de mensajes en el sermón de los domingos de la Santa Cena que habla de los distintivos evangélicos de nuestra fe. En otras palabras, las cosas que nos distingue claramente como una comunidad bíblica fundamental, las cosas esenciales que nos definen como evangélicos. A lo mejor uno preguntará, bueno, tú no has hablado sobre la Trinidad, pero es interesante que hay comunidades religiosas que se llaman cristianos o se consideran cristianos que creen en la Trinidad, pero no creen en otros puntos de vista que son esenciales y bíblicos para la fe cristiana, especialmente cuando tiene que ver con el verdadero evangelio. ¿Qué es el verdadero evangelio? Entonces, no estoy hablando de todas las doctrinas esenciales y principales de la fe cristiana, pero eso que nos distingue como evangélicos, como por ejemplo las doctrinas que mostró una diferencia entre en la Reforma entre los católicos y los protestantes, que hubo ahí una distinción bien clara en el avivamiento y restauración de doctrinas bíblicas esenciales, especialmente el evangelio verdadero. Entonces, permítame leer aquí Romanos capítulo 1, versículos 1 al 8, que aquí se enfoca sobre la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación solo por gracia, mediante solo la fe en solo Cristo. Y esto viene de otras doctrinas que nos distinguen como evangélicos, cristianos, bíblicos, la autoridad de la Biblia, la depravación total del hombre, la muerte penal sustitutoria de Cristo, porque hay algunos cristianos que hasta niegan esa doctrina también y creen en una doctrina errónea sobre la muerte de Cristo. Hay algunos cristianos que tienen ideas erróneas sobre la naturaleza del hombre y no creen en la depravación total del hombre, pero todavía llamarse cristiano. Entonces, esta doctrina en sí refleja lo que Hugo dijo anterior, doctrina, se puede decir, calvinista, pero más importante, las doctrinas de la gracia soberana de Dios, que nos distingue como cristiano evangélico, una comunidad bíblica. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Evangelio no es solo el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje esencial en toda la historia. No es que no hay nada más
que es tan importante en la Biblia. Claro que tenemos mucho más revelación de Dios en la Biblia, pero al fin y al cabo, si no hay evangelio, si no hay el mensaje del evangelio, no hay salvación. ¿Qué de los hombres? Solo su destino sería su vida sería una existencia vacía y su destino es un destino de separación eterna de Dios y sufrir la eternidad separado de Dios y separado de todos esos que tienen comunión con Dios. Entonces, al fin y al cabo, el mensaje más esencial o el único mensaje esencial que necesita el hombre pecador, el incrédulo, que todos nosotros hemos estado en ese sitio y todavía lo necesitamos. No hemos cesado, aunque somos cristianos, a necesitar el mensaje del evangelio para ser impulsado en nuestra vida cristiana por el evangelio. Sin embargo, permitimos en la comunidad cristiana, se permite que miles de cristianos profesantes vivan toda su vida sin comprender el evangelio claramente y sin experimentar la alegría de vivirla. Como yo dije anterior cuando hice el mensaje sobre la muerte de Cristo, hay tantos cristianos que cuando tú le preguntas, dame tu testimonio, ¿cómo tú sabes que tú eres cristiano? Cuéntame de tu esperanza. En sí no te pueden dar un testimonio claro de lo que es el evangelio. ¿Cómo soy cristiano? Bueno, me siento mejor, creo en Dios, creo en Cristo. Okay, pero ¿qué tú crees de Dios? ¿Qué tú crees de Cristo? ¿Qué tú crees de tú mismo? Me siento mejor, voy a la iglesia, siento más gozo, ha cambiado mi vida, se ha reformado, pero eso no es el evangelio. Hay un mensaje claro de lo que es el evangelio que los hombres necesitan escuchar para ser salvos, para ser reconciliado a Dios, para ser justificado delante de un Dios sano, aun cuando son pecadores. Y sintiéndose bien, gozoso, sintiéndose a lo mejor paz en su corazón, en su vida, hay menos problema en tu vida, Nada de eso habla del evangelio. Nada de eso es el evangelio. Entonces hay que saber, como cristiano, hay que saber lo que es el evangelio. Si tú profesas ser cristiano y que tú has escuchado y has recibido el mensaje del evangelio, entonces tienes que saber qué es lo que es el evangelio y cómo comunicarla a otros. Hay que comprenderlo, el evangelio claramente. El teólogo David Wells dijo esto sobre la importancia de la doctrina de la justificación, porque ese es el enfoque en este pasaje, es la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es una de las cámaras del corazón del evangelio. Las otras es la naturaleza y el carácter de Dios como un Dios justo. Lo que la Biblia dice es la naturaleza del hombre, especialmente después de la caída del hombre, como leímos en Romanos capítulo 5, que es un pecador. La otra cámara es la identidad de Jesús, como Dios encarnado, el Cristo, el Mesías, el Salvador, cómo Él vivió esta vida perfectamente y entonces qué significa su muerte. En el evangelio, eso lo vimos la última vez. Y la otra cámara es cómo un pecador puede entonces ser aceptado por Dios. Cómo puede presentarse y estar delante de Dios aceptado por Él y no condenado. Ahí es donde viene la doctrina, la importancia de la doctrina de la justificación. David Wells dijo esto: desde el tiempo de la reforma, la justificación por gracia sola por gracia y recibidos
solo por la fe ha sido considerada el motivo central y lo que define el Evangelio en el Nuevo Testamento. Yo nada más le aclaro algo ahí que dijo David Wells. En sí no es aclaro, es nada más agregar algo ahí. Ese es también el motivo central y lo que define el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver con dos casos aquí del Antiguo Testamento. Que la justificación es solo por gracia. Recibido solo por la fe en Dios, solo en Dios. Pues sobre esta doctrina declaró Lutero que la iglesia se mantiene o cae. ¿Por qué? Bueno, como dijo el teólogo Bruce Demarest, lo cito aquí, la doctrina bíblica de la justificación trata el tema fundamental de cómo los pecadores culpables pueden ser absueltos y restaurados para ser favorecido por un Dios que es infinitamente justo y santo. Jesús mismo tuvo que lidiar y batallar contra su propio pueblo y el liderazgo religioso de su propio pueblo, del judaísmo de su época, porque el judaísmo ahí de la época de Jesús fue una mutación grotesca de lo que Dios reveló a Moisés y de cómo alguien puede ser justo delante de Dios. Había cambiado ahí lo que era la religión de la promesa o basado en las promesas de Dios en un intento orientado al desempeño para relacionarse con Dios sobre la base de la propia justicia. En otras palabras, Dios dio su palabra y su ley para que su pueblo reposaba en sus promesas y que por la ley son expuestos como pecadores y entonces le pedirán y le rogarán entonces como resultado a Dios por su misericordia. Esto fue ilustrado por esto es ilustrado en el Evangelio de Lucas cuando Jesús mismo confrontó a través de una parábola los líderes espirituales y otros israelitas que se jactaban en su propia justicia. Los fariseos, que eran los maestros de la ley en la nación de Israel, se jactaban. En versículo 9 de Lucas 18 dice, y también dijo, ¿quién dijo? Jesús. Esta parábola a algunas personas que confiaban en sí mismos que eran justos y miraban a otros con desprecio. Claro, en esa comparación era la comparación entre el fariseo y el taxista. No, el publicano. Eso fue fue un error que hice muchos años atrás. Lucas 18, 9 al 14. Pero voy a ser breve aquí, Orlando. La cosa es que el que fue a la casa justificado no fue el líder religioso, no fue el maestro de la ley, fue el publicano quien reconoció que era un pecador y que no tenía nada en su vida para ofrecerle a Dios que su humildad y su rogatorio por la misericordia de Dios. Rogándole a Dios que le muestre misericordia. Dice ahí Jesús en Lucas 18, 14, os digo que este hombre fue a su casa justificado, hablando del publicano, no del fariseo, no del maestro, el líder religioso. Fue a su casa justificado en vez de otro,
porque todo que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Pues al estudiar la justificación luchamos principalmente con este error, la tendencia trágica a añadir obras a la obtención o mantenimiento de la salvación o justificación. ¿Verdad? La gente de tratar de ser bueno, tratar de hacer buenas obras y lo más posible para sentirse bien delante de Dios, con por lo menos el deseo, el sueño, y piensan que es la esperanza que van a ir al cielo por sus obras, debido a sus obras. El punto crucial en el estudio y sobre la doctrina de la justificación es esto: la persona se puede ser hecho justo o inocente por Dios a través de sus buenas obras, o es un pecador que es declarado justo, inocente por Dios y solo por la gracia de Dios. Claro, la tensión y la batalla que se ha dado, especialmente desde la Reforma, entre la distinción de esas dos ideas opuestas, viene con el punto de vista católico romano. En otras palabras, el punto de vista del católico romano es que que ser justificado significa ser hecho justo o ser hecho inocente por Dios. Es una justicia impartida. En el momento de la salvación, Dios imparte en la persona santidad verdadera, actual, sin pecado. En ese momento, la persona es perfectamente inocente en la práctica real, es perfectamente inocente en su ser inherente. La justificación, según la Iglesia católica romana, la justificación no es una transacción legal, pero una transformación moral en el ser de la persona. Ahora, una pregunta que entonces viene de ese punto de vista: ¿cuánto tiempo dura esa inocencia real? Okay. Si has sido católico, si has criado católico, fuiste convertido como pecador y a lo mejor viviste y practicaste el catolicismo, tú sabes que aunque a través del sacramento del bautismo y eres justificado en que ahora Dios te hace justo, te imparte justicia, tú sabes que ahora tienes supuestamente la capacidad de hacer buenas obras. ¿Para qué? Para mantener esa justicia y para ver si al fin de tu vida, ante que tú entres en la puerta, en la puerta de la muerte, serás entonces justificado finalmente por tus obras. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esa inocencia así? Habiendo sido colocado en el pináculo de la pureza, la visión católica dice que tú pasas el resto de tu vida deslizándose, alejándose de ese punto de partida inicial. Pero debido a que Dios te hizo justo, inherentemente tienes la habilidad y la responsabilidad de mantener esa posición correcta a través de ¿qué? De las penitencias que tienes que practicar, otros sacramentos que tienes que practicar, y no cometer pecados veniales y, claro, peor todavía, pecados mortales. Y claro, la penitencia y otras prácticas religiosas, eso pasan en esta vida, pero después de la muerte todavía en el purgatorio hay que todavía ser purgado
de tus pecados para entonces a lo mejor ir al cielo. Entonces son maneras de compensar tu fracaso para mantener tu justicia perfecta e impartida a tu vida. Entonces, así que en el punto de vista católico, la salvación, en particular la justificación, se obtiene por el bautismo en agua y se mantiene por las obras de penitencia. Por lo tanto, el punto de vista católico de la salvación promueve un Cristo insuficiente. Hasta en la comunión, el punto de vista católico es que el pan se transforma al cuerpo de Cristo actualmente. La copa, el vino, se transforma actualmente al sangre de Cristo. Entonces, siempre hay un sacrificio todavía que se está dando. Entonces, Cristo es insuficiente. La cruz es inadecuada y la salvación no te protege de la ira de Dios. Porque al fin y al cabo, siempre eres destituido de la perfección de Dios a través de todas esas obras. Acepta esa definición de la justificación que es enseñada por la Iglesia Católica Romana, entonces todavía te mantienes bajo la condenación de Dios. No tienes esperanza. Así que, ¿cómo puede un pecador culpable ser perdonado por Dios? Ser justo ante de Dios y estar en paz con Dios. ¿Cómo puede un pecador ser justificado? Si su pecaminosidad contamina sus buenas obras. Si lo que él hace todavía es insuficiente porque cae corto de la perfección de Dios y su pecaminosidad contamina su justicia, como dice Isaías 64:6, que hasta la justicia de uno todavía delante de los ojos de Dios son considerados como trapos sucios. Entonces miremos aquí Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, para ver la palabra de Dios y cómo da una respuesta a esta pregunta fundamental. Y aquí encontramos dos casos del Antiguo Testamento que prueban que la justificación es un don. Es un don, no es por obras y entonces no puede ser ganada por obras, y que la justicia es imputada y no impartida. Vamos otra vez a acordarle de la necesidad de la justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Bueno, primero por la norma justa de Dios. La santidad y la justicia de Dios necesita nosotros ser justificados. Dios santo no puede ver al pecado o al pecador con ojos de aprobación. Segundo, ya esto lo estudiamos la vez anterior de Romanos capítulo 3, la injusticia y la pecaminosidad del hombre, que se extiende a cada persona y que se extiende a cada parte de la persona. Lo vemos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cada persona es injusta. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la pecaminosidad del hombre se extiende a cada parte de una persona, como vimos ahí también en versículos 13 al 16. Sepulcro abierto es su garganta, la lengua.
los labios, la boca, los pies que se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventura hay en sus caminos. Y al fin ahí en versículo 17, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ojos que no temen a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1. Cuando éramos que muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Cómo puede entonces un hombre cambiar su condición de culpabilidad? ¿Cómo puede ser salvo de la ira de Dios y ser justificado ante Dios? Bueno, vamos a ver el primer caso, el caso de Abraham, versículos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4 examina la historia personal de Abraham y cómo él representa un hombre que es justificado solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, en Dios mismo. Que eso no ha cambiado en el Nuevo Testamento porque todavía el objeto de nuestra fe es Dios, pero Dios encarnado, Jesucristo. Entonces vemos que Abraham sirve como un buen ejemplo aquí, un buen caso para la eliminación de la jactancia personal para la justificación de uno. Pablo usa aquí una condición que asume como verdadera por el argumento que él hace aquí, de que Abraham fue justificado por sus propios esfuerzos, aunque de hecho no es cierto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él usa aquí Abraham porque Abraham es uno de los grandes hombres de la fe, ¿verdad? Sea de la fe judía o sea de la fe cristiana, un gran hombre de la fe en la Biblia. Rabinos tenían una doctrina de los méritos de Abraham, que tenía una abundancia de créditos, una superfluidad de créditos para transmitir al resto de los judíos. Por eso los rabinos se jactaban de ser ¿qué? Hijos o descendientes de Abraham. Que nada más con esa conexión, esa relación familiar, ya los créditos de la justicia de Abraham se han pasado a ellos, transmitido a ellos por los méritos de Abraham mismo. El punto aquí que la palabra de Dios está haciendo a través de Pablo es que cualquier persona tan grande como Abraham puede tener algo para jactarse con respecto a sus buenas obras con los hombres o hacia los hombres. Y ese es el problema con los hombres cuando piensan que son tan buenos, ¿verdad? Es que se comparan con otro hombre que no es tan bueno. Amor es un hombre malo. Y tú, bueno, a ese hombre malo, comparado a ese hombre malo, claro que yo debo ser considerado una persona buena. O mira mis esfuerzos. Yo dedico mucho tiempo y energía y a lo mejor lucro, mucho dinero para cosas de caridad, para hacer buenas obras hacia mi prójimo. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. A lo mejor si Abraham vamos a suponer que Abraham fue justificado por las obras, tiene entonces algo de que gloriarse, pero no hacia Dios. Él no puede acercarse a Dios con esa gloria a él mismo. Abraham merecía todo el respeto de los hombres que vinieron a él, pero su relación con Dios era un asunto diferente.
él no tenía motivos para gloriarse. Entonces la palabra de Dios rechaza la idea de que cualquiera, incluyendo un modelo religioso como Abraham, una buena persona como Abraham, tiene derecho a gloriarse de su posición justa ante Dios, basada en sus obras. Abraham no fue justificado por sus obras. ¿Cómo sabemos eso? Y lo que él hizo no era para gloriarse para con Dios o para llevarlo a Dios. Esa es la explicación ahí en versículo 3. La palabra de Dios explica por qué Abraham o cualquier otra persona no puede gloriarse hacia Dios. Apelando a su propia palabra en Génesis. La apelación aquí a la palabra de Dios es siempre decisiva, y la referencia es Génesis capítulo 15, versículo 6. Este es un versículo para el mensaje del evangelio de la justificación solo por la gracia de Dios mediante la fe y no por las obras de una persona. Interesante que esto es mensaje del evangelio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ahí entonces en Génesis 15:6, la fe de Abraham es su confianza completa en Dios, con referencia a la promesa de Dios de que tendría un descendiente natural cuando él no tenía ningún descendiente con Sara. Él creyó a Dios y sus promesas. Y dice ahí que le fue contado a él justicia, o que él fue contado como justo. El verbo ahí contado significa establecer cuentas. Se estableció entonces en el lado del crédito del libro de la vida espiritual de Abraham para la justicia, o como su vida como justa. También está en la voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que él no pudo contarse él mismo como justo. Él no puede entonces ganarse por él mismo esa justicia. Él tuvo que recibir esa cuenta, esa imputación por alguien distinta, y esa alguien es Dios mismo. Entonces Dios fue el objeto de su fe, y Dios es el que lo justificó a él. Lo justificó no como impartirle justicia, pero le contó justicia. Le contó justicia. En ese sentido, esto tiene ahora, como lo dije, establecer cuentas. Entonces, aquí está en la libreta de la vida de Abraham, donde era todo deudas por él ser pecador, perdonado, y ahora es contado justo. Él es considerado justo por Dios mismo. Entonces aquí se enseña dos ideas importantes sobre la justificación. La justificación es solo por la fe en Dios como el objeto de la fe. Eso no ha cambiado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque el objeto de nuestra fe siempre sigue siendo Dios, pero Dios encarnado, el Señor Jesucristo. La fe de Abraham es simplemente renunciar a toda autosuficiencia y confiar completamente en Dios y lo que Él ha revelado. Y la segunda idea es: la justificación es imputada, no impartida al pecador. Él fue contado, no es que Él fue hecho justo. Entonces, ser justificado es un estado espiritual y eterno acreditado a la cuenta del pecador creyente por Dios mismo. Abraham fue declarado justo como un estado, no hecho justo en realidad o prácticamente. Entonces, el mensaje aquí es que la justificación de Abraham es un don de Dios, no se puede ganar, y esto es lógicamente reforzado como un acto de la gracia de Dios y no ganado personalmente en versículo 4.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que trabaja aquí, o el que a lo mejor tiene trabajadores, cuando trabajan y son pagados, el obrador, el trabajador no piensa, no le dice a su jefe, gracias por este regalo. Es posible que a lo mejor si le paga más de lo que se merecen, a lo mejor le puede decir gracias por la generosidad, gracias por pagarme tanto, y a lo mejor le dará gracias a Dios también por su bendición. Pero al fin y al cabo, el trabajador cuando recibe ese cheque, él no está pensando, qué regalo más bonito. No, esto yo lo trabajé, me lo gané, me lo merezco, porque lo trabajé. Entonces dice ahí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Entonces, si tú crees que la justificación es por obras, entonces la justificación entonces es algo que tú piensas que tú te lo mereces, lo has trabajado, te lo ganaste. Pero aquí te lo dice claramente, precisamente porque vemos a Abraham como uno de los casos en el Antiguo Testamento, que cuando alguien es justificado por Dios, no es porque se lo ganó, es porque es un regalo de Dios. Es por gracia. No es una deuda que se le debe al trabajador. Entonces la justificación no se puede ser ganada o merecida, es imputada, y no es impartida, pero es imputada. Entonces el versículo 4 provee una verdad esencial. Las obras no tienen parte en la justificación. Versículo 5 proporciona otra verdad esencial, que es la contraparte positiva del versículo 4. Mas el que no obra, sino cree en aquel Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otra palabra, no es en sí la fe, pero es la persona que muestra fe, como Abraham lo hizo. El veredicto justificante de Dios no se gana, sino que se da libremente por la bondad de Dios. Entonces, el versículo 5 dice ahí de Dios, Él justifica a los impíos. Santo Dios, piensa eso, Santo Dios justifica a los impíos. Por el tiempo no pude en sí enfatizar esto en el sermón ahí en inglés, pero yo creo que tenemos un poquito más tiempo aquí. Contempla eso. Qué realidad tan espectacular es eso, que debería volar nuestras mentes al gozo. Dios justifica a los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, sí, incluso tú que crees que eres lo suficientemente bueno. Comparado con Dios, eres impío. Yo también soy impío. Todos nosotros somos impíos. Y Dios justifica a los impíos. Dios santo, perfecto. Entonces este versículo confirma el hecho de que nadie tiene una justicia inherente. Nadie. No es una justicia impartida y no es una justicia que alguien se puede, que tiene ahora inherente, que pueda ahora mantener esa justicia por sus propias obras. Ni siquiera en el acto de la fe. Además, cada uno de nosotros, por lo tanto, necesita una justicia que está fuera de nosotros, una justicia extranjera, perfecta, y tiene que ser imputada, otra palabra, acreditada a nosotros a través de la fe solamente por la gracia de Dios. Solo Dios puede justificarnos y nos imputa la justicia de Cristo. Somos vestidos con la justicia revistos con la justicia de Cristo. Y esto nos lleva al segundo caso,
el caso de David, que prueba que la justicia es sola por gracia mediante la fe y no por obras, y que es imputada y no impartida. El caso de David, versículos 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Aleluya. El versículo ahí 6 refuerza claramente la verdad clara sobre la justificación. La justificación es acreditada, imputada al creyente aparte de sus obras. No es ganada, por lo tanto, no es merecida. Nadie es merecedor de ella. Dios imputa la justicia como un don. Y en versículos 7 al 8, Pablo cita Salmo 32, versículos 1 al 2, que viene del propio testimonio de David, del estado bendito y alegre de haber confesado sus pecados y recibido el perdón de Dios. David no se glorió en ser un hombre justo. Él comprobó que él no fue un hombre justo. Pero lo que él se vio es un hombre bienaventurado porque fue a Dios para su perdón, para su misericordia. Ahí nos da la otra faceta, a lo mejor la más buscada, por lo menos primordialmente o inicialmente, la faceta más buscada de la justificación, y es: necesito ser perdonado porque yo soy actualmente un pecador condenado por Dios mismo, culpable de ser un transgresor de su ley, de su un violador de su justicia. Necesito su perdón. Ese es el otro lado de la justificación aquí. El perdón es el resultado más bendito porque es lo que necesitamos más de Dios, ser perdonado. Aquí sucede otra vez la imputación. Fíjense lo que dice David en Salmo 32, citado por Pablo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, perdonadas, cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En otra palabra, el Señor ya no le cuenta sus pecados contra él. Es perdonado. La imputación se presenta como una aplicación positiva, como lo vimos en versículos 1 al 5, como una justicia externa que se imputa al pecador creyente, pero también está la aplicación negativa. En otras palabras, ya el pecador no es acreditado por los pecados de uno, ya Dios no cuenta o no considera su culpabilidad o sus pecados contra él para estar bajo su condenación. Es perdonado. Como dice en Jeremías capítulo 31 y citado en Hebreos capítulo 10, una de las bendiciones del pacto nuevo en Cristo Jesús es que Dios ya no recuerda nuestros pecados más. No cuenta, Él no sigue viendo nuestros pecados y lo cuenta contra nosotros. El pecador arrepentido y creyente es absuelto, no teniendo sus pecados contados contra él por Dios. Entonces, felicitaciones son para cualquiera que experimenta este regalo completo de la gracia de Dios. Bienaventurado. Felicidades. Como los cristianos si los cristianos y los predicadores regresan a los fundamentos de la justificación, no solo se protege el evangelio, sino que los verdaderos creyentes se regocijan en la certeza de la salvación. Lutero dijo esto: si pudiera creer que Dios no estaba enojado conmigo, me pararía sobre mi cabeza de alegría. Por eso nos reunimos todas las semanas como iglesia y debemos tener comunión durante la semana uno a uno con Dios para regocijarnos en la justificación que ya tenemos en Cristo Jesús.
por la gracia de Dios. Por eso estamos cantando y exaltando a Dios en el nombre de Cristo Jesús. No tener nuestros pecados contados contra nosotros por Dios es nuestra mayor necesidad, junto con la necesidad positiva de una justicia acreditada o imputada para que podamos estar delante de Dios, aceptado por Él. Esta es las buenas nuevas. La mejor noticia de todas. Cuando renuncias a toda autosuficiencia para tu justificación y pones toda tu confianza en Cristo Jesús para el pago de tus pecados como tu sacrificio y para tu justicia, tus pecados ya no son acreditados a tu cuenta y Dios te acredita o te imputa con la justicia de Cristo. La muerte penal sustitutiva de Cristo y su vida justa son la base para nuestra justificación. Es la manera que Dios santo es libre sin violar su propia naturaleza a librar y perdonar al culpable. Voy a darle una definición bíblica de la justificación entonces. La justificación es un acto legal, instantáneo de Dios en el cual primero piensa y considera de nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros y segundo nos declara justos ante sus ojos. Dios quiere que los inconversos estén seguros de que no son salvos. Él también quiere que los salvos estén seguros de que son salvos. Sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, y Romanos 8:39. Alto de lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras los fariseos se gloriaban en su propia justicia, la Biblia enseña que Dios justifica a los impíos. Son los que ponen su fe en Jesús los que son declarados justos con Dios. Ellos son absueltos en la corte de Dios y tienen una posición nueva con Él, como justos. Sí, la Biblia tiene primacia y el lugar más alto de autoridad sobre nuestra congregación como cristiana, como una congregación evangélica, bíblica. Entonces, esta importante doctrina es y será proclamada, porque esta doctrina guarda la iniciativa de Dios en la salvación y expulsa toda jactancia humana. Pero que pueden decir en sus propios corazones y celebrar ahora la Santa Cena, la muerte de Cristo a través de la Santa Cena, porque han sido como impíos justificados por la gracia de Dios mediante la fe solo en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a los hombres que